Bienvenidos, queridos alumnos del Colegio Particular San Jerónimo del tercer grado de primaria. Tenemos hoy un nuevo video del área de matemática, presentado por los profesores Cristian Santillana y Víctor Carita. El tema es aproximación por redondeo en números de 4 cifras. Y hoy seré tu sensei. Acompáñame. Entonces la pregunta sería: ¿cómo redondear un número? Con esta base que te voy a explicar, tú elevarás tu ki matemático. Escucha atentamente. Si vas a redondear cualquier número que pertenezca a cualquier orden, es decir, este número es una unidad de millar, una centena o una decena, se observa el número que está a su derecha, con la siguiente condición: si este número es mayor o igual a 5, le sumas 1 al número que está en la posición a redondear. Es decir, vas a sumarle 1 al número que vas a redondear. Profesor, ¿quiénes son estos números? Los mayores o iguales a 5, es decir, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Si este número que está a la derecha es menor a 5, es decir, es el 0, el 1, el 2, el 3 o el 4, el número de la posición a redondear se queda igual, es decir, no le sumas nada. Las cifras que están a la derecha las rellenamos con 0. Profesor, no he entendido muy bien. Pues no te preocupes. ¿Por qué? Vamos a poner los siguientes ejemplos. Nos dicen a continuación: redondea los siguientes números a unidades de millar, centenas y decenas. Muy bien, vamos entonces a redondear. Nos dan este número, el 6547, lo redondeemos a la unidad de millar. Y el mismo número, 6547, lo redondeemos o lo aproximemos a la centena. Y el mismo número lo aproximemos a la decena. Cuando desarrolle yo estos ejercicios, lo único que tú vas a tener es mucho ojo y recordar la regla que te he dado anteriormente. Bueno, empecemos entonces a analizar. Dice que hay que mirar el número que nos tenemos que aproximar. Bien, el número que tenemos que aproximar es el que está en la unidad de millar, que es el que tenemos que redondear. Pero nos dice que el número a redondear debemos que mirar. Mucho ojo con el que está a su derecha. ¿Quién está a su derecha aquí? El 5, que está en el casillero de las centenas. Entonces, miro al que está a su derecha. ¿Y qué hago ahora, profesor? Pues me hago la pregunta. ¿El número que está a su derecha es mayor o igual a 5? Le aumento 1 a la unidad de millar. Si es menor a 5, la unidad de millar sigue igual. ¿Qué dices tú? ¿Qué número es? El 5. ¿El 5 es mayor o igual a 5? Sí, profesor. Entonces, ¿qué pasa con la unidad de millar? ¿Qué pasa? Le aumentamos 1. Por lo tanto, ¿en qué se convierte? En 7, profesor. Muy bien. ¿Y qué hacemos con los demás? ¿Qué dice la regla? Pues rellenamos a 0. Entonces tenemos que el número aproximado a la unidad de millar es ¿cuánto? 7000. Y ya lo tienes. Aquí está. Es decir, 6547 aproximado al millar es 7000. Esa es su aproximación al millar, es 7000. Quiere decir que este número está más cercano a 7000 que a 6000. Vamos con el siguiente ejemplo. El mismo número, 6547, lo tenemos que aproximar ahora a la centena. Muy bien. Entonces, en este número, ¿cuál es la centena? ¿No es acaso el 5? Esta cifra ocupa las centenas. Ese es el número a redondear. Por lo tanto, ¿cuál tenemos que mirar? Mucho ojo. Al 4, al que está a la derecha, profesor. ¿Ves qué fácil es? Entonces, ahora lo cuestionas al 4. Le preguntas: 4, ¿eres mayor o igual a 5 o menor que 5? ¿Qué es? Profesor, ¿es menor que 5? Por supuesto. Entonces la centena sigue igual.
¿Ha variado la centena? No, profesor. ¿Qué es ahora? Es 5. ¿Observas? Y el 6 lo dejas tal como está porque es la unidad de millar, con a él no lo estás redondeando. Y las cifras a la derecha, ¿qué hacemos? Pues redondeamos con ceros. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el número 6547 aproximado a la centena es el 6500. ¡Qué fácil! Y vamos con el último ejemplo. El mismo número, 6547, me dicen que lo aproxime o redondee a las decenas. Entonces, ¿cuál es la posición a redondear? Son las decenas. ¿Quién está en las decenas? Observa. El 4, profesor. Entonces, para poder aproximar o redondear a las decenas, ¿a quién tenemos que mirar? Al de la derecha. Este mecanismo y esta estrategia no falla. Entonces tú le preguntas al 7, lo cuestionas. ¿Qué le vas a decir? 7. ¿Eres mayor o igual a 5 o menor a 5? Tú dime la respuesta, hijo. El 7 es mayor a 5. Por lo tanto, la decena, ¿qué va a pasar? ¿Se le aumenta? 1. Entonces, ¿qué número va a venir en vez de reemplazar el 4? El 5. ¿Qué hago con la posición de las centenas y la unidad de millar? No los toco porque a esos no los estoy redondeando. Y la cifra de la derecha que queda en las unidades, ¿qué hay que hacer? Rellenar con 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el número 6547 aproximado o redondeado a la decena es el 6550 y lo pones y ya tienes el redondeo terminado para este número, tanto para el millar, la centena y la decena. ¡Qué fácil! ¿Con cuál estrategia? Con la estrategia de mirar el número que lo acompaña a la derecha a la cifra a redondear. Y la regla de oro es: si es mayor a 5, aumenta a 1. Si es menor a 5, el número a redondear sigue igual. Vamos con más. Estas son tus fichas, ¿verdad? Las imprimes. Vamos a desarrollar la ficha práctica. Pregunta 1. Observa, desarrollando estos ejercicios, pues tú vas a ser todo un Saiyajin de la matemática. Escribe el número que se te pide. Mira, nos pide redondea la decena. Todos estos números a la decena. Redondea la centena y redondea al millar. Para nosotros ya no es nada difícil. Yo te voy a ayudar con este ejercicio. La primera columna, con el número 478. Analicemos. Dice que hay que redondear a la decena, pues hay que ubicar quién está en la decena. ¿Quién está en la decena? El 7. Pero la regla dice que hay que preguntarle al de la derecha. ¿Quién está en la derecha? Ese es el que decide. ¿Y qué le voy a preguntar? ¿Cómo que qué? Le vas a preguntar al que está en la derecha: ¿eres mayor o igual a 5 o eres menor a 5? En este caso es el 8. 8. ¿Es mayor o igual a 5 o es menor? Profesor, es mayor a 5. Entonces, ¿qué pasa con el 7? ¿Qué pasa? Se le aumenta 1. Hay que aumentarle 1 porque eso nos pide la regla. La regla nos pide que aumentemos 1, le sumemos 1 al número a redondear. ¡Listo! Entonces, el 7 es el que está en la decena y al 8 le pregunto. Y me he dado cuenta que es mayor a 5. Entonces el 7 se le aumenta a 1. Ahora será 8. Por lo tanto hay que tener mucho ojo. Y como ha variado el 7, ahora es 8. ¿Qué hago con el 4? Lo dejo tal como está porque yo no estoy redondeando centenas. ¿Y qué hago con las unidades? Relleno con 0 y ahí está. Vamos con otro ejemplo. Mira, vamos a hacer el 4134, lo vamos a redondear a la centena como pide. ¿Dónde está la centena aquí? ¿Cuál de estos números es la centena? Pues es el 1. Ese ocupa el lugar de las centenas y a ese al que lo voy a redondear. Pero yo no puedo redondear. La regla dice que tengo que mirar al de la derecha. Tengo que preguntarle al de la derecha. ¿Quién es el de la derecha? Es el 3. ¿Y qué le pregunto, profesor? Lo mismo que vas a preguntar a todos los números que están a la derecha. ¿Eres mayor o igual a 5 o eres menor que 5? Si eres mayor o igual que 5, vas a aumentarle 1 a quien quieras redondear.
pero si es menor a 5, queda igual. Dime, el 1 es menor a 5. ¿Varía o no varía? No varía, profesor. Entonces el 1 queda igual. El 4 también. ¿Y qué hago con todo lo demás? Relleno con ceros. Observa, el 1 quedó igual, el 4 también, y relleno con ceros. ¿Ves qué fácil que ya estás aprendiendo? Vamos con el siguiente número. Redondear al millar. Vamos con el 5780. Hay que redondear los millares. ¿Quién ocupa la cifra del millar? Es el 5. Es el número que puede cambiar o no. ¿A quién hay que preguntarle? Al que está en la derecha. ¿No? ¿Verdad? ¿Quién está en la derecha en este caso? ¿Quién? El 7. ¿Verdad? El 7 está. Entonces tú preguntas, ¿7 es mayor a 5? Sí, profesor. Entonces la unidad de millar se le aumenta a 1. Cambió la unidad de millar, ahora será 6. ¿Qué hago con todo lo demás? Pues relleno con ceros. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el 5780 está más próximo al 6000. Que el 4100 está más próximo, que el 4134 está más próximo al 4100. Que el 478 está más próximo al 480. Pregunta número 2 nos dice, completa. Vemos que nos pide redondear diferentes números a la centena y a la unidad de millar. ¿Observas? Vamos a hacer el 148 que nos pide redondear a la centena. Es lo mismo que el ejercicio pasado. Es lo mismo. Bien, ubiquemos. La centena, el número que está en las centenas es el 1. ¿O no? Sí. ¿Y ahora qué hago? Pregúntale al de la derecha. ¿Quién es? El 4. ¿Eres mayor o igual a 5 o eres menor a 5? Es menor a 5. Por lo tanto, la centena, ¿varía o no varía? No varía. La centena se queda ¿qué? La centena se queda igual, porque cuando es menor a 5, la cifra a redondear se queda igual. Entonces, nosotros decimos, no varía el 1. Redondeado la centena, el 1 queda igual. ¿Qué hago con lo demás? Relleno con ceros. Vamos con la otra columna que nos pide redondear a los millares todos estos números de 4 cifras. Bien, vamos con el 4876. El 4876 hay que redondearlo o aproximarlo al millar más próximo. Entonces me ubico. ¿Quién está qué cifra está en la unidad de millar? Pues es el 4. Pero yo no tengo que ver nada con él. Él solo va a cambiar o no dependiendo del número que está a la derecha. ¿Quién está el número a la derecha? El 8. 8 es mayor a 5. Por lo tanto, la unidad de millar aumenta a 1. ¿Qué número se habrá convertido el 4? Pues en 5. ¿Y qué hago con todo lo demás? Pues lo relleno con ceros. ¡Qué fácil! Siguiente. Pregunta número 3. Observa los precios y contesta. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Una computadora de escritorio, una cámara fotográfica, un radio, este es un equipo de sonido, este es un reproductor de Blu-ray y esta es una cámara de video o videograbadora. Muy bien, nos tienen 4 preguntas para esto. Yo voy a escoger la segunda. Dice, ¿qué artículos cuestan aproximadamente 400? Pues observo, ¿quién está más cerca al 400 de todos estos precios, del precio de estos objetos? Tengo la computadora que cuesta 2.850, está muy lejos al 400. La cámara, profesor, está 405, está cerca. Pues tienes razón. 380, ¿está cerca al 400 o no? ¿O está más cerca al 300? Pues redondeo. Este está a 400, esto es 89, está muy lejos, 198 está muy lejos, 1240 está lejos de 400. En conclusión, yo escribiré mi respuesta. ¿Qué artefactos? El equipo de sonido y la cámara fotográfica. Más abajo nos dan otra preguntita. ¿Qué artículo cuesta unos 3.000 soles?
ves, observas cuál de todos estos objetos se acerca a 3000, colocas de igual manera las otras preguntas. Pregunta número 4. Escribe 4 posibles valores de la cifra que le falta a cada número. Tenemos acá un conjunto de números en columnas y hay que escribir 4 posibles valores. ¿Qué significa posibles? Que pueden ser variables, pero que cumplan la condición. O sea que acá nos piden redondear a 800, acá nos piden redondear a 6000 y a 8000. Poner números que hagan más próximo a 800, poner números que hagan más próximo a 6000 y poner números aquí que hagan más próximo a 8000. Veamos. ¿Para qué hay que aplicar la misma regla? Preguntarle al número de la derecha que quiero, al del que quiero redondear, si es mayor a 5 o menor a 5. Con esto ya tú te vas a elevar tu ultra instinto matemático. Escucha. Voy a hacer la primera columna. Redondea a la centena, que esta sea aproximada a 800. Todos estos números son centenas de 3 cifras. Y como acá está el 7 en las centenas, todos son 700. Puede ser 726, 756, 700 y tantos, 700. Pero la condición que este 700 se aproxime al 800. En tal sentido, yo para que se aproximen al 800, yo debo buscar en las decenas, en el número que está a la derecha, números iguales o mayores a 5 para que se cumpla, ¿verdad? Se cumpla que estén aproximados a 800. Entonces, ya pues, ¿quiénes son mayores o iguales a 5? El 5, el 6, el 7, el 8, el 9. ¿Y aquí quién vendrá? El 8, profesor, excelente. El 9 también, porque con esto hace cumplir que son mayores o iguales a 5 y harán aumentar 1 a la centena. Y todos se aproximarán a 800. En la siguiente columna dice, nos dan números de 4 cifras, todos son familia del 5000, porque el 5 está en la unidad de millar. Y entonces en la centena tenemos que poner números que hagan acercar a esta cifra al 6000. Por lo tanto, las centenas tienen que ser mayores o menores a 5. Mayores, profesor. Ya. ¿Estaría bien que ponga el 6? Sí. Profesor, ¿estaría bien que ponga los demás 5? Sí. El 7, el 8, el 9. ¡Claro! Y van a arrojar que son aproximados al 6000. Ya lo hemos practicado anteriormente, hace un momento. Y acá te dicen redondea a los millares, que es decir, que estén aproximados al 8000. Todos estos son 8000, mira. 8000, 8000, 8000, 8000. Y en las centenas tengo que buscar números que comparados con el 5, si son mayores o menores a 5, se aproximen al 8000. Así es, profesor. Cuando son menores a 5 se queda igual. Entonces, ¿qué te conviene aquí? ¿Poner números mayores a 5 o menores? Menores, profesor. Como por ejemplo, el 0, a la hora de aproximar, el ser 0 va a seguir siendo 8000 y va a estar más próximo a 8000. Cualquier número menor a 5. Y listo, y vas completando. Suerte con este ejercicio. Con esto ya hemos terminado. Espero que mi ayuda te haya servido para que aumentes tu ultra instinto matemático. Me despido. Cuídate. Hasta pronto.